Paz y bendiciones, familia de la fe. Qué alegría encontrarnos una vez más en este espacio, unidos por el anhelo de acercarnos más a Dios. Hoy queremos hablarles de corazón a corazón sobre un deseo que seguramente muchos de ustedes comparten, el deseo de leer la Biblia. Quizás has sentido esa inquietud en tu espíritu, esa necesidad de conectar con la palabra de Dios. Tal vez has comprado una Biblia con toda la ilusión del mundo. La has abierto en Génesis capítulo 1 y has comenzado a leer, solo para sentir que unos días después el impulso inicial se desvanece. La vida, con sus afanes y rutinas, parece interponerse, y este libro sagrado vuelve a quedar en la mesita de noche, acumulando polvo y un poquito de culpa. Si te sientes identificado, quédate con nosotros, porque este mensaje es para ti. Hoy te compartiremos una guía práctica y espiritual para que puedas empezar a leer la Biblia y, lo más importante, para que ese encuentro con la palabra te convierta en una fuente de vida que no querrás abandonar. Antes de pensar en el cómo, el cuándo o el dónde, es fundamental que nos detengamos en algo más profundo, el por qué. ¿Por qué quieres leer la Biblia? Tu respuesta a esta pregunta es la base sobre la cual construirás este hábito transformador. La Biblia es mucho más que un libro de historia, un código de leyes o una colección de relatos antiguos. Es una carta de amor escrita por Dios para ti. Es el medio a través del cual Él nos revela su carácter, nos muestra su plan de redención y nos habla directamente al corazón. El apóstol Pablo, escribiéndole a su joven discípulo Timoteo, le dio una razón sumamente clara y práctica. Segunda de Timoteo 3, 16 al 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¡Qué promesa tan grande! La Biblia no es solo para tener conocimientos, es una herramienta divina que nos enseña la verdad, nos muestra cuando nos hemos desviado, nos ayuda a corregir el rumbo y nos entrena para vivir de una manera que agrada a Dios. Nos equipa para los desafíos de la vida real. Una vez que has establecido la motivación de tu corazón, enfrentamos el primer paso práctico: elegir tu Biblia. Entrar a una librería cristiana puede ser abrumador. Ves decenas de versiones: Reina Valera 1960, Nueva Versión Internacional, Nueva Traducción Viviente. ¿Cuál es la correcta? La respuesta es sencilla. La correcta para empezar es aquella que puedes leer y entender con claridad. Algunas traducciones, como la amada Reina Valera 1960, utilizan un lenguaje más clásico y poético, que es hermoso, pero puede ser un desafío si recién comienzas. Para iniciar, te recomendamos versiones con un lenguaje más contemporáneo, como la Nueva Versión Internacional o la Nueva Traducción Viviente. Estas traducciones buscan transmitir el mensaje original de una manera fiel, pero en un español que usamos todos los días. Esto te permitirá concentrarte en el mensaje de Dios sin tropezar constantemente con palabras o frases que no comprendes. Recuerda, el objetivo inicial es que la palabra de Dios llegue a tu corazón, y un lenguaje claro es un puente maravilloso para lograrlo. Ahora que tienes tu Biblia, el siguiente paso es preparar el ambiente para tu encuentro con Dios. No se trata de un ritual complicado, sino de ser intencionales. Buscar un momento y un lugar para tu lectura. Para algunos será la quietud de la mañana con una taza de café antes de que el mundo despierte. Para otros, un momento de paz al mediodía o la calma de la noche antes de dormir. No hay una hora mágica.
La mejor hora es la que funciona para ti y que puedes sostener con constancia. Dedica un espacio, un pequeño rincón en tu hogar donde puedas estar tranquilo y sin interrupciones. Y antes de leer el primer versículo, haz algo fundamental. Ora. La lectura de la Biblia no es un ejercicio intelectual, es un acto espiritual. Habla con Dios con la sencillez de un hijo. Puedes decirle algo como: Padre, aquí estoy. Abre mi mente y mi corazón para recibir lo que tienes para mí en tu palabra. Enséñame, guíame y transfórmame a través de ella. En el nombre de Jesús, amén. Esta simple oración cambia todo, porque invita al autor del libro, el Espíritu Santo, a ser tu maestro personal. Así que aquí tenemos los primeros cimientos: encontrar nuestro porqué, elegir una Biblia que nos hable con claridad y preparar un tiempo y un lugar para nuestro encuentro con Dios a través de la oración. Estos son los primeros pasos para construir una relación viva y constante con su palabra. Si estas primeras claves han sido de bendición para tu vida, nos ayudaría muchísimo si te suscribes a nuestro canal y activas las notificaciones. En la primera parte, sentamos las bases. Encontrar tu motivación, elegir una Biblia comprensible y preparar tu corazón con la oración. Y les dejamos una pregunta en el aire, una pregunta clave. Con un libro tan grande y con 66 libros diferentes, ¿por dónde empiezo? El impulso natural es abrir la Biblia por la primera página, Génesis 1:1. Y aunque la historia de la creación es maravillosa y fundamental, si has intentado este método, es probable que te hayas encontrado con un obstáculo algunas páginas o libros más adelante. Después de las fascinantes historias de los patriarcas, llegas a libros como Levítico o Números, que están llenos de leyes, censos y genealogías, que pueden hacer que el lector más entusiasta se sienta perdido y desanimado. No es que esas partes no sean importantes, lo son y mucho, pero para alguien que está construyendo el hábito, puede ser como intentar aprender a nadar lanzándose a la parte más profunda del océano. Entonces, ¿cuál es el secreto? ¿Cuál es ese punto de partida que encenderá la llama en lugar de apagarla? La respuesta es sencilla y maravillosa. Empieza por conocer a Jesús. La Biblia entera, desde Génesis hasta Apocalipsis, apunta a una sola persona, Jesucristo. Él es el centro de la historia de Dios, el cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento y la esperanza del mundo. Comenzar tu lectura con Él es como empezar a armar un rompecabezas por la pieza central. De repente, todas las demás piezas comienzan a tener sentido a su alrededor. ¿Y dónde lo conocemos de manera más directa, más personal? En los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Estos 4 libros son los relatos de su vida, sus enseñanzas, sus milagros, su muerte y su resurrección. No son solo biografías, son una invitación a caminar con Él, a escucharlo y a ser transformado por su amor. Ahora bien, tienes 4 evangelios. ¿Por cuál empezar? Te daremos 2 excelentes recomendaciones. Si quieres tener una visión general, rápida y llena de acción de la vida de Jesús, te sugerimos comenzar por el Evangelio de Marcos. Es el más corto de los 4. Es directo y se enfoca más en lo que Jesús hizo que en largos discursos. Leer Marcos es como ver una película emocionante de la vida del Salvador. Te permitirá familiarizarte con su ministerio de una manera muy accesible y te dará una sensación de logro al poder completar un libro entero de la Biblia relativamente pronto. Por otro lado, si buscas una reflexión más profunda y espiritual sobre quién es Jesús, te invitamos a comenzar por el Evangelio de Juan. Juan no se enfoca tanto en la cronología, sino en revelar la identidad divina de Jesús. Desde el principio, en Juan 1:14 nos dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Al leer Juan,
Te encontrarás con conversaciones íntimas, enseñanzas profundas sobre la fe, el amor y la vida eterna. Es una puerta de entrada hermosa a una relación más profunda con el Hijo de Dios. Una vez que has elegido tu punto de partida, sea Marcos o Juan, queremos darte un consejo que cambiará la forma en que lees. No lo leas solo por leer o por cumplir una meta de capítulos. Lee para encontrar un tesoro. Toma un cuaderno sencillo y un lápiz. Lee un pasaje corto cada día. Puede ser un capítulo o incluso medio capítulo. Y mientras lees, o justo después de terminar, hazte 3 preguntas sencillas y anotas tus respuestas. Primero, ¿qué me enseña este pasaje acerca de Dios, el Padre, Jesús o el Espíritu Santo? Busca atributos de su carácter, sus promesas, su poder. Segundo, ¿qué me enseña este pasaje acerca de mí o de la naturaleza humana? Puede que veas un pecado que necesitas confesar, un ejemplo a seguir, una verdad sobre tu identidad en Cristo. Tercero, ¿cómo puedo aplicar esto a mi vida hoy? Quizás es una actitud que necesitas cambiar, una persona a la que necesitas perdonar, una acción de gracia que necesitas expresar o una verdad en la cual necesitas confiar. Este método sencillo transforma la lectura de un acto pasivo a un diálogo activo con Dios. Ya no solo lees palabras en una página, estás permitiendo que la palabra moldee tu mente y tu corazón. Así que el camino se vuelve más claro. No empieces por el principio del libro, empieza por el centro de la historia, Jesús. Elige el Evangelio de Marcos para una visión rápida y poderosa, o el de Juan para una inmersión profunda y relacional. Y lee con intención buscando tesoros para tu vida diaria. Una vez que has caminado con Jesús a través de un evangelio, ¿hacia dónde te diriges después? ¿Regresas al Antiguo Testamento? ¿Continúas en el Nuevo? De eso precisamente hablaremos en la siguiente parte de esta guía. Después de caminar con Jesús en los evangelios, el siguiente paso lógico y emocionante es abrir el libro de los Hechos de los Apóstoles. Piensa en el libro de los Hechos como la secuela directa. Si los evangelios son la historia de Jesús en la tierra, Hechos es la historia del Espíritu de Jesús obrando a través de sus seguidores. Este libro es absolutamente fascinante. Narra el nacimiento de la primera comunidad de creyentes, la Iglesia. Verás a los apóstoles que antes estaban temerosos y escondidos, transformados en hombres valientes que proclaman el Evangelio sin temor. Serás testigo de milagros de la expansión del mensaje de salvación, desde Jerusalén hasta los confines del mundo conocido en aquel entonces, y de cómo personas comunes y corrientes, llenas del poder de Dios, literalmente cambiaron el curso de la historia. Leer Hechos es fundamental porque nos muestra que la obra de Jesús no se detuvo cuando Él ascendió, sino que se multiplicó a través de sus discípulos. Y en el corazón del libro de los Hechos encontramos la promesa que Jesús les hizo a sus discípulos justo antes de partir. Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esta es la clave de todo. La iglesia no creció por la elocuencia o la estrategia humana, sino por el poder del Espíritu Santo. Al leer Hechos, no solo estás leyendo historia, estás descubriendo la personalidad y la obra del Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. Y lo maravilloso es que el mismo Espíritu que descendió en Pentecostés y llenó a los primeros cristianos es el mismo Espíritu que habita en cada creyente hoy. Leer este libro fortalece nuestra fe al mostrarnos que no estamos solos en nuestro caminar. Tenemos el mismo poder divino que transformó a Pedro, a Pablo y a la iglesia primitiva. Una vez que has visto el poder del Espíritu Santo en acción a través del libro de Hechos, estás preparado para el siguiente paso, las epístolas, es decir, las cartas.
Los evangelios nos enseñan quién es Jesús y lo que hizo. Hechos nos muestra el resultado de su obra, y las epístolas escritas por apóstoles como Pablo, Pedro y Juan nos explican cómo debemos vivir a la luz de esta realidad. Estas cartas fueron enviadas a iglesias específicas y a individuos para enseñarles la sana doctrina, corregir errores y animarlos a vivir su fe de una manera práctica. Son increíblemente útiles para nosotros hoy. ¿Quieres saber cómo lidiar con el conflicto? ¿Cómo debe ser la vida en familia? ¿Cuál es tu nueva identidad en Cristo? Las respuestas están en estas cartas. Te sugerimos empezar con una que es corta, pero inmensamente profunda y alentadora, la carta a los Filipenses. Filipenses es conocida como la epístola del gozo, y es algo que nos maravilla porque el apóstol Pablo la escribió desde la cárcel, encadenado, esperando un posible veredicto de muerte. Y sin embargo, la palabra gozo y alegraos resuena en cada capítulo. Esta carta nos enseña que el gozo cristiano no es una emoción pasajera que depende de si las cosas nos van bien. Es un estado profundo del alma que se fundamenta en Cristo. Por ejemplo, en Filipenses 4:13 encontramos esta frase tan conocida: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. A veces usamos este versículo como si fuera una garantía de que lograremos cualquier meta que nos propongamos, pero su significado es mucho más profundo y hermoso. En el contexto, Pablo acaba de decir que ha aprendido a vivir en la abundancia y en la escasez, con el estómago lleno o con hambre. Así que cuando dice todo lo puedo, no se refiere a que puede hacer cualquier cosa, sino a que puede soportar cualquier circunstancia, buena o mala, porque su fuerza no viene de sí mismo, sino de la suficiencia de Cristo que vive en él. Es una promesa de resistencia, de contentamiento y de poder espiritual para enfrentar la vida tal como viene. Y esa misma carta, solo unos versículos antes, en Filipenses 4, 6 al 7, nos da el antídoto divino para la ansiedad. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Analicemos esta joya. Dios nos da una instrucción clara: no vivan ansiosos, pero no nos deja ahí, nos da el remedio. Conviertan sus preocupaciones en oraciones específicas. Y añade un ingrediente clave: con acción de gracias. Agradecerle a Dios aún en medio del problema es un acto de fe poderoso que cambia nuestra perspectiva. Y la promesa es increíble. Una paz que no tiene lógica humana, una paz que el mundo no puede entender. Actuará como un soldado guardián sobre nuestro corazón y nuestra mente, protegiéndonos en Cristo. Leer Filipenses es como recibir una carta de un Padre espiritual sabio y amoroso, que te anima a seguir adelante con un gozo inquebrantable y una paz que protege. Así que el mapa se va completando. Empiezas con Jesús en un evangelio, luego ves el nacimiento y la expansión de la iglesia en el libro de los Hechos, y después aprendes a vivir la vida cristiana con el consejo práctico y lleno de gozo de una carta como Filipenses. Este camino te dará una base sólida en el Nuevo Testamento. Pero, ¿y qué hay del Antiguo Testamento? ¿Cómo podemos acercarnos a esos libros que a veces parecen tan distantes y complicados? De eso precisamente vamos a conversar en la próxima parte. Te daremos una clave para abrir la puerta del Antiguo Testamento de una manera que te sorprenderá. Hemos viajado juntos a través de los evangelios. Hemos visto el nacimiento de la iglesia en Hechos y hemos recibido el aliento práctico de las epístolas. Hemos construido un fundamento sólido en el Nuevo Testamento, pero ahora
llegamos a la parte de la Biblia que para muchos representa un gran muro, el Antiguo Testamento. Es la porción más grande de la Biblia y seamos honestos, puede ser intimidante. Historias que abarcan miles de años, leyes que no siempre entendemos, profecías complejas y largas listas de nombres. Es aquí donde muchos, después de un buen comienzo, se desaniman y abandonan. Pero hoy queremos darte una llave, una perspectiva que puede cambiar por completo tu manera de ver la Biblia. La llave para abrir el Antiguo Testamento no es empezar por la primera página y leer de corrido. La llave es entender su propósito principal, preparar el camino para Jesús y apuntar hacia Él. Jesús mismo lo confirmó. Después de resucitar, se encontró con 2 de sus discípulos en el camino a Emaús. Y como leemos en Lucas capítulo 24, versículo 27, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Piensa en esto. Jesús le dio un estudio bíblico del Antiguo Testamento, mostrándole cómo todo hablaba de él. Cuando leemos el Antiguo Testamento con esta lente, deja de ser un libro de historia distante y se convierte en la emocionante y larga preparación para la llegada del Salvador. Vemos sombras y tipos de Cristo en todas partes, en el Cordero de Sacrificio, en el Rey David, en el profeta Jonás. El Antiguo Testamento es la promesa, el Nuevo Testamento es el cumplimiento. Entonces, con esa llave en la mano, ¿por dónde empezamos en el Antiguo Testamento? Nos lanzamos a Génesis. Aunque volveremos ahí, te proponemos un punto de partida diferente. Uno que te conectará no con la historia, sino con el corazón del pueblo de Dios. Te invitamos a abrir tu Biblia en el libro de los Salmos. Los Salmos son el cancionero y el libro de oraciones de Israel. Aquí encontrarás toda la gama de la experiencia humana, expresada con una honestidad brutal y hermosa delante de Dios. Alegría, angustia, alabanza, duda, gratitud, arrepentimiento, enojo y una esperanza inquebrantable. Al leer los Salmos aprendes a orar. Te unes a David, a Moisés, a tantos otros que derramaron su corazón ante el Señor. No tienes que leerlos en orden. Abre en cualquier salmo y encontrarás un tesoro. Comienza con el más famoso, el Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Permite que estas palabras se conviertan en tu propia oración. Después de pasar un tiempo nutriendo tu corazón en los salmos, puedes complementar tu lectura con un libro de sabiduría práctica, el libro de los Proverbios. Mientras los salmos nos enseñan a hablar con Dios, Proverbios nos transmite la sabiduría de Dios para vivir en el día a día. Es un manual de vida. Contiene consejos increíblemente prácticos sobre la amistad, el trabajo, el matrimonio, la honestidad, el manejo de las finanzas y el peligro de las palabras necias. La gran mayoría de los capítulos son cortos y están llenos de frases directas y memorables. Una excelente manera de leerlo es un capítulo por día. Como tiene 31 capítulos, puedes leerlo completo en un mes. Todo el libro se resume en una verdad fundamental que se repite constantemente, como en Proverbios capítulo 9, versículo 10. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Nos enseña que la verdadera sabiduría no es solo conocimiento intelectual, sino una vida de reverencia y respeto hacia nuestro Creador. El mapa para la Biblia completa se hace visible. Un evangelio para conocer a Jesús, Hechos y las epístolas para entender la vida de la iglesia. Y para el Antiguo Testamento comienza con el corazón, Salmos, y la sabiduría, Proverbios. Una vez que te sientas cómodo en estas aguas, estarás mucho mejor preparado para volver al principio, a Génesis, y leer la gran historia de la creación, la caída y la promesa de redención de Dios para su pueblo. Ya tienes un plan, una guía, pero ¿cómo hacemos para que esto no sea solo un proyecto de un mes, sino un hábito que dure toda la vida?
¿Cómo mantenemos la constancia cuando la vida se complica? Ese es el último y más importante paso, y lo veremos en nuestra parte final. Amigos, hemos diseñado juntos un mapa, un camino que nos lleva primero al corazón de Jesús en los Evangelios, luego a la obra del Espíritu en Hechos y las Epístolas, y finalmente nos abre las puertas del Antiguo Testamento a través de la alabanza de los Salmos y la sabiduría de Proverbios. Tienes un plan, una guía clara para no sentirte perdido. Pero todos sabemos que el desafío más grande no siempre es saber qué hacer, sino hacerlo con constancia. ¿Cómo logramos que este encuentro diario con la palabra de Dios no sea un esfuerzo que dure una semana, sino un deleite que nos acompañe toda la vida? Aquí es donde la disciplina se encuentra con la gracia de Dios. El primer principio que debemos grabar en nuestro corazón es gracia sobre perfección. Es muy probable que un día, por la razón que sea, no puedas cumplir con tu lectura. El cansancio, un imprevisto, una mañana caótica. La vida sucede. La tentación en ese momento es pensar, fallé, ya rompí la racha, mejor lo dejo. No caigas en esa trampa. Esto no es una competencia ni un examen, es una relación. Si un día no hablas con tu cónyuge, ¿abandonas el matrimonio? Claro que no. Al día siguiente retomas la conversación. Con Dios es igual. Si te saltas un día, no pasa nada. La misericordia de Dios es nueva cada mañana. Simplemente al día siguiente abre tu Biblia de nuevo y continúa. No permitas que el perfeccionismo te robe el gozo de la comunión con tu Padre. El segundo pilar para la constancia es este: no camines solo. Dios nos diseñó para vivir en comunidad. Compartir lo que Dios te está enseñando a través de su palabra es una de las formas más poderosas de arraigarlas en tu corazón. Habla con tu esposo o esposa sobre lo que leíste. Envía un versículo que te impactó a un amigo de confianza. Únete a un grupo pequeño en tu iglesia. Como dice el libro de Eclesiastés en el capítulo 4, versículo 12. Cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Cuando compartimos nuestras lecturas, la carga se hace más ligera y el descubrimiento más rico. Escuchar cómo Dios le habló a otra persona a través del mismo pasaje puede abrir tus ojos a verdades que no habías visto. Esta rendición de cuentas mutua y este ánimo compartido son un regalo de Dios para perseverar. Finalmente, recuerda siempre el porqué con el que comenzamos. No leemos la Biblia para ser más sabios que otros, ni para cumplir con un deber religioso. Leemos la Biblia porque en ella encontramos vida. En Juan capítulo 5, versículo 39, Jesús le dice a los líderes religiosos de su época algo muy fuerte. Ustedes estudian con diligencia las Escrituras, porque piensan que en ellas hallan la vida eterna, y son ellas las que dan testimonio en mi favor. El objetivo de leer las Escrituras es encontrarnos con una persona, Jesucristo. Es conocer más íntimamente el corazón del Padre que nos ama. Es ser llenados y guiados por el Espíritu Santo. No es una carga, es el privilegio más grande que tenemos. Es el lugar donde nuestra fe se nutre, donde nuestra esperanza se renueva, donde encontramos dirección para nuestro camino y consuelo para nuestra alma. Es la fuente de agua viva a la que podemos volver cada día para saciar nuestra sed más profunda. Así que te animamos a tomar este mapa, a empezar con el primer paso y a confiar en que Dios mismo te guiará en el proceso. No te rindas, sé constante, pero también sé paciente contigo mismo y permite que la palabra de Dios te transforme desde adentro hacia afuera. Ha sido un gozo inmenso compartir este tiempo contigo. Ahora nos encantaría saber de ti. Déjanos un comentario aquí abajo y cuéntanos, ¿qué consejo te ha ayudado más? ¿O tienes algún otro tip que pueda bendecir a otros en su lectura bíblica?
Tu experiencia es valiosa. Si este mensaje ha sido de edificación para tu vida, te pedimos que nos ayudes a que llegue a más personas. Comparte este video con un amigo, un familiar o alguien que sepas que anhela empezar este viaje. Y por supuesto, si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita. Es la mejor forma de seguir creciendo juntos en la fe semana a semana. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Hasta nuestro próximo encuentro. Dios les bendiga. Sigamos aprendiendo de la Biblia.